¿Cómo va, Manuel, la situación? Muy buenos días. Damos inicio a nuestro seminario dedicado hoy al tema de economía, epidemiología y economía, un diálogo en épocas de crisis. Inicialmente saludamos al profesor Diego Rosselli de la Universidad Javeriana, al profesor Manuel Espinosa de la Universidad Católica de Chile, a la profesora Eliana Martínez de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Reciben un saludo de parte de los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y de Medicina de la Universidad de Antioquia, quienes se encuentran en este momento reunidos en Consejo Académico. Es una actividad, como varias que hacemos en cada semestre, en la cual convocamos a la comunidad académica interesada en los temas relativos a la evaluación económica en salud. Compartimos entonces en unos primeros minutos la información sobre la especialización. Estamos prestos a iniciar la segunda cohorte y pasamos luego al seminario que estará moderado por la profesora Eliana. Este tema de la evaluación económica en salud, desde la experiencia del Grupo de Economía de la Salud y de la Universidad de Antioquia, especialmente con sus facultades de Medicina y Ciencias Económicas, ya cumple unos 15 años de trabajo ininterrumpido en torno a la investigación, a la formación a nivel de posgrado, también como cursos especializados, y a la educación continua. Es el caso que se ha distinguido por un diplomado que inicialmente fue presencial, pero que desde el año 2017 y a la fecha llevamos 8 versiones de diplomado virtual con participación de personas de varios países de América Latina, y sumamos ya más de 250 personas que hacen parte de lo que llamamos esa masa crítica que requieren nuestros países frente a los temas de evaluación económica y evaluación de tecnologías en salud. Dimos inicio el año pasado a la primera cohorte de nuestra especialización y nos preparamos para que el próximo año tengamos la propuesta de una maestría online en economía de la salud. La cohorte actual de nuestra especialización cuenta con 30 estudiantes, todos residenciados en Colombia, principalmente en Medellín, en Bogotá, en Cali y en otras ciudades, incluyendo del departamento de Putumayo, Atlántico, Tolima, norte de Santander, Risaralda y Caldas. Como suele suceder con esta área de trabajo, tenemos básicamente profesionales de la salud, algunos de hecho con posgrados en medicina, enfermería, química farmacéutica, bioingeniería y nutrición. El perfil de nuestro especialista está orientado a participar en o liderar el diseño y la elaboración de estudios y análisis que permitan brindar evidencia para la toma de decisiones sobre asignación de recursos en salud. De modo que estará en capacidad de adelantar, con respecto a las tecnologías o programas de salud, productos técnicos o académicos que en principio los enumeramos del siguiente modo: revisiones sistemáticas de literatura, estudios de costos de enfermedad o costos de atención, análisis de costo, efectividad o costo-utilidad y análisis de impacto presupuestal. Justamente con la primera corte estamos llevando a cabo 18 trabajos que esperamos sean presentados en algún seminario especial y pueden aspirar a ser presentados en eventos como los de ISPOR. Nuestro currículo, un poco utilizando un árbol de decisiones, también saludo de manera muy especial a la señora Eugenia, la mamá de nuestro querido profesor Diego Rosselli, quien nos está acompañando en esta sesión especial. Ella se quiere asegurar que su hijo haga bien las cosas. En primer lugar, nos preguntamos por la escasez, que es el objeto de estudio de la economía, y por eso damos lugar a un curso introductorio a la economía de la salud. A continuación, partiendo de los principios básicos de la economía, nos abordamos lo que significa la decisión. Es inevitable elegir para la asignación de recursos y por ello, dentro del árbol de decisiones, damos ya elementos para construir nuestros nodos de decisión con 2 cursos fundamentales: la priorización y los métodos de evaluación económica y el diseño de estudios epidemiológicos. Es necesario también conocer los aspectos relativos a las probabilidades, de modo que tenemos un curso de bioestadística y adicionalmente todo lo referente a los modelación
con un curso que llamamos de modelación y también el nodo terminal, en donde es necesario contar con un estudio de costos y presupuestos en salud y un curso de medición de resultados. Todo esto termina entonces, o más bien se integra en torno a la monografía. Hemos diseñado el trabajo de monografía y vamos muy bien con la primera experiencia, de modo que en el primer semestre se cursa un seminario de monografía que es transversal a lo largo del semestre, se plantea la propuesta y en el segundo semestre en el que estamos, los estudiantes ya desarrollan su monografía. Tenemos profesores, tanto de la Universidad de Antioquia como expertos externos a en estos temas de evaluación económica. El primer semestre, entonces, tenemos los cursos de Economía de la Salud, agrupados por área, en el primero y en el segundo, de epidemiología, y con esto quiero resaltar que es el ejercicio de este seminario, la confluencia, el trabajo interdisciplinario entre estas dos disciplinas. Las técnicas analíticas que nos la aporta la bioestadística y la modelación, y tenemos en el momento 4 cursos selectivos, el estudiante escoge 2, cada facultad ofrece 2, un curso de metaanálisis por la Facultad de Medicina, igualmente de políticas en salud, y la Facultad de Ciencias Económicas ha diseñado el curso o los cursos Finanzas en Salud y Estudios de Mercado. Nuestra planta docente cuenta desde la Facultad de Ciencias Económicas con profesores investigadores que hacen parte del grupo de Economía de la Salud, pero también del Departamento de Administración y profesores de cátedra. Por parte de la Facultad de Medicina, básicamente profesores que hacen parte del grupo de Epidemiología Clínica y de la unidad de evidencia para la toma de decisiones. Tenemos también profesores invitados, uno de los cuales ya han participado y que han respaldado nuestra propuesta académica, entre ellos Aurelio Mejía, que valga decirlo, con él iniciamos esta línea de trabajo desde el año 2005. Aurelio, como decimos en Antioquia, es muy llavería de Manuel, en tanto se encontraron en York haciendo su maestría. Muy bien, para ir terminando esta presentación muy breve, fueron los criterios de admisión. En primer lugar, una hoja de vida donde debemos tener al menos un año de experiencia en el sector salud, un escrito con un texto de motivación de máximo 900 palabras, ¿por qué quiero estudiar este tema? Y hacemos una entrevista para sustentar el escrito. Todo esto entonces se lleva a unos puntajes a partir de un comité de elección por parte de las dos facultades y tenemos para un máximo de 30 cupos, con un costo de la matrícula equivalente a 6 salarios mínimos mensuales para Colombia, lo que significa al cambio de hoy unos $1.400. Las fechas, tenemos toda la inscripción abierta hasta el 19 de mayo. Esta información la vamos a enviar por el chat para los interesados e igualmente muy disponibles para atenderles. El segundo semestre se inician las clases oficialmente el 9 de agosto, pero una semana previa nos ocupamos de la inducción a la plataforma. Están nuestros datos de contacto que les vamos a enviar por el correo. Damos entonces inicio a nuestro seminario. Epidemiología y economía, diálogo en tiempos de crisis. Hemos escogido 2 personas para liderar, para adelantar esta discusión y nunca me lo propuse, pero he encontrado 2 coincidencias muy curiosas. Uno, que los 2 provienen de universidades pontificias, la Universidad Católica de Chile, pontificia, y la Pontificia Universidad Javeriana. Nunca lo escogí así, simplemente queríamos las 2 perspectivas. Y otra, como veremos adelante, es que a Diego y a Manuel, entre otros temas, los une algo muy importante que es ISPOR. La profesora Eliana es odontóloga, gerente de salud pública, especialista en epidemiología y tiene maestría en epidemiología en la Universidad del CES. Además es especialista en gestión y planificación y doctora en epidemiología por la Universidad de Antioquia. Ella es profesora invitada en el Public Policy Center de la Universidad Pompeu Fabra en España. Se encuentra en este momento en España. Profesora del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, coordinadora de la línea Epidemiología y Salud Urbana, del grupo de epidemiología de la Facultad de Salud Pública. Les decía, esta es una cortesía de la profesora Eliana. Encontramos que en algún encuentro de ISPOR, Diego y Manuel estuvieron juntos presentando precisamente trabajos. Ahí están en la mesa invitados. Así que hoy los tenemos, cada uno desde su lugar de residencia, Diego en Bogotá, Manuel en Santiago. Con esto entonces iniciamos nuestro seminario. Mil gracias por su participación. Creo que va a ser una oportunidad muy valiosa de hacer esta discusión entre epidemiología y economía de cara a la situación que estamos viviendo en el mundo.
Profesora Eliana, es usted la dueña del panel a continuación. Mil gracias. Muchísimas gracias, profe Jairo Humberto. Me encantaría mucho entonces que Manuel y Diego también prendieran sus cámaras y así vamos entonces avanzando Bueno, con la están encendidas. presentación. Ok, excelente. El doctor Diego Rosélico, que es médico de la Universidad del Rosario, neurólogo del Hospital Militar, cuenta con maestrías en educación en Harvard University y políticas en salud en el London School of Economics. Mucho para contar y comentar de su trayectoria. Ha sido docente de cátedra en varias universidades colombianas, ha dictado cursos en una docena de países latinoamericanos y ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas internacionales indexadas. Hoy no vamos a hablar, Diego, de manzanas bajitas, pero tendremos que reflexionar al respecto. Además, ha sido consultor del Consorcio Hospitalario de Cataluña, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica, director general de salud de la Cruz Roja Colombiana. Actualmente es profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Qué bueno que estés con nosotros, Diego. Y a continuación, entonces, Manuel Espinosa es médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en bioestadística de la Universidad de Chile. Seguro muchas personas estarán conectadas y querrán desde esta perspectiva escucharte también, Manuel. Magíster en epidemiología de la misma universidad, es magíster en economía de la salud y doctor en economía de la Universidad de York en Inglaterra, profesor asociado del Departamento de Salud Pública en la misma Universidad Pontificia Católica de Chile, jefe de la Unidad de Evaluación de Tecnologías en Salud, editor de y jefe, bueno, Value in Health Regional Issues Journal de la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research en ISPOR y consultor de la Oficina de Proyectos de Servicio de Naciones Unidas. También una grandísima y excelente trayectoria la que tú tienes seguro para dejar muchos mensajes en este encuentro. Has sido consultor de diversas instituciones públicas y privadas para capacitar y asesorar en el desarrollo de evaluación de tecnologías en salud en varios países de la región. Fue director del International Board de ISPOR y presidente del Consorcio Latinoamericano y presidente del capítulo chileno en ISPOR. Muy bien, entonces, Jairo, teníamos esa misma motivación y esas mismas pesquisas, dos universitarios con una trayectoria bastante importante e interesante se encuentran, seguramente ellos como amigos en muchos de sus preguntas y recorridos por este tema, pues que no ha sido tan fácil de darle todo el sentido mismo en América Latina, pero que con su liderazgo y con el de otros han venido posicionándose. Y sabemos, Jairo, reconocerlo en este momento con esta apertura de esta segunda especialización, como el Grupo de Economía de la Salud en esta motivación, como lo planteabas en esa diapositiva, desde años atrás, cursos, diplomados, insistentemente intentando buscar quiénes eran esas personas en el país motivados por la temática, fueron haciendo y dándole esa urdimbre, esa posibilidad de tejer hoy un programa de especialización que esperamos, Jairo Humberto, con el apoyo de los profesores que has mencionado y con otros, por supuesto, internacionales, pueda seguir en esa forma de ciclo propedéutico en el avance hacia una maestría y, por qué no, en un futuro hacia un doctorado, que tanto en la región se necesita. Vamos a conversar, Diego y Manuel. Creo que hay muchas personas con muchas ganas de escucharlos a ustedes y el tema que nos convoca pues hoy empezaría, pues claro, se han sentado en ISPOR, se han sentado a debatir temas, se han planteado muy probablemente el cómo seguir en este camino de la economía de la salud y como médicos y dándole toda esa mirada, pues habría primero que plantear cómo entender esta crisis de la pandemia como una oportunidad, desde el hacer del conocimiento y desde esas nuevas preguntas. En medio de toda esta perspectiva epidemiológica y económica, ¿qué hay allí que aflora para seguir dándole sentido a la economía de la salud?
No A son ver, preguntas difíciles, Diego. no, pues, Manuel, son muy sencillas. Diana tiene fama ya de ser profesora cuchilla, llamamos nosotros allá en la universidad. Ya empezó con preguntas complicadas. No, pero yo desde que fui profesor de neurociencia supe lidiar con ellas. Mi instructor en aquellas líderes iniciales de profesor de neuroanatomía y neurofisiología me decía que si le hacen una pregunta muy difícil, confúndalo. Así que aquí también en este campo va a ser fácil. No, déjenme comenzar y perdón, Manuel, me tomo la atribución por edad, dignidad y gobierno de arrancar acá. Jairo Humberto dice que con Manuel nos hemos visto en muchas circunstancias. De la última vez que hicimos un listado íbamos llegando ya como a la docena de países en que hemos disertado juntos. Pensaba yo que además de provenir de universidades pontificias, también hay otro problema en este debate, y es que pienso que Manuel y yo vamos a estar de acuerdo en casi todo, porque pensamos de manera similar, por un lado, y además tenemos un pie en la economía y un pie en la epidemiología, los dos. O sea, no estamos viendo desde orillas distintas, sino que estamos en esa confluencia. Bueno, pero yendo a la pregunta de Eliana específicamente, hay una frase de cajón que se ha vuelto ya rutinaria en esta pandemia, y es que la pandemia ha acelerado procesos que ya desde antes se venían realizando. Y eso lo hemos escuchado desde cosas como dejar el papel para pasar a medios digitales, desde la telemedicina y el teletrabajo, desde el fortalecimiento de las bases de datos y los sistemas de información, la colaboración científica. Pero en lo que me toca aquí, lo que toca este debate de hoy, también ha ayudado a volver más borrosas las fronteras, los linderos entre las distintas disciplinas. Aquí parte de lo que me ha llamado la atención de esta pandemia es que yo me he visto trabajando con personas de disciplinas completamente diferentes, desde matemáticos hasta bioeticistas, desde comunicadores sociales, mucha gente de las ciencias sociales para ver cómo modificamos el comportamiento de las personas. En esta pandemia, pues la interdisciplinariedad se ha vuelto fundamental. Y cuando digo que ha acelerado procesos, yo pienso, y de pronto me gustaría oír la opinión de Manuel, que los límites que en una época fueron bastante tajantes entre, por ejemplo, epidemiología, salud pública y economía, se han vuelto más borrosos. Y son muchos los ejemplos en mi departamento, por ejemplo, que fue dogmáticamente epidemiológico y bioestadístico en sus orígenes, ha ido haciendo una transición y hacemos muchos trabajos de lo que normalmente haría no un epidemiólogo clínico, sino un epidemiólogo de a pie o un salubrista. Esos componentes de la salud internacional y la salud global se han vuelto borrosos y esta pandemia los ha acelerado. Muy Haría el bien. comentario antes de dar la palabra pues a Manuel, también que como en algunos de los artículos que estuvimos revisando aquí con este grupo hace unos días, es claro que ni la epidemiología ni la economía estaban preparados para la magnitud de esta pandemia. En economía de la salud, lo sabe Jairo Humberto, sobre todo cuando hacemos evaluación económica, vemos la cosa desde un panorama muy microeconómico, y aquí nos enfrentamos con algo sin precedentes, una enfermedad que modificó el precio del barril de petróleo, por ejemplo. ¿Eso en qué modelo, en qué árbol de decisión viene a enmarcarse la magnitud del problema que enfrentamos acá? Lo mismo, y tal vez en eso se pueda centrar parte del diálogo, entre ese debate entre epidemiología, visto como el estudio de la enfermedad, y la economía y el impacto social de la pandemia y sobre todo de las medidas para contenerla. Son debates que pues, nos llevaron a que tuviéramos que conversar y sopesar y utilizar metodologías de las dos disciplinas. Adelante, Manuel. Estamos haciendo como un encuadre en el diálogo para darle como todo el sentido a la propuesta que nos hace el profe Jairo Humberto en entender un poco estas dos disciplinas, cómo entran en diálogo y las aportaciones que ellas van haciendo y las perspectivas que pueden tener en este momento actual, en este contexto, la línea de trabajo que pudiera también inspirarnos o que nos hiciera plantear esos desafíos para el nuevo recurso humano y para los sistemas de salud, por supuesto. Entonces, me gustaría mucho escucharte y escuchar tal vez esto de la crisis como oportunidad para encuadrar entonces las preguntas que tenemos dispuestas en agenda. Gracias, Manuel. Muchas gracias, un lujo poder estar aquí. Les quiero dar profundos agradecimientos de haber considerado mi participación aquí, y un lujo poder estar compartiendo esta tribuna con Jairo, Humberto, Eliana, Diego.
y todos los colegas. Bueno, Jairo nos mandó una serie de preguntas que me hicieron reflexionar bastante, ¿no? Y entiendo que aquí la tribuna es mucho de estudiantes que están iniciándose en este camino, y hay una pregunta que me parecía muy relevante, que nos planteó Jairo, y que Eliana también la acabas de mencionar, y es un poco refraseando es qué papel o qué rol debiera jugar la economía de la salud en este marco de la pandemia, para después preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las intersecciones con la epidemiología? O sea, déjame abordar la primera. Yo creo que es muy interesante el punto de partida de reconocer que el propósito central de la economía es estudiar el bienestar de la población o de los individuos, y de ahí que la economía se ha vuelto a entender el concepto de bienestar, los recursos para producir bienestar, la distribución y la necesidad de comprender la justicia de estas distribuciones. Ahora, en economía de la salud, reconocemos como hito de su nacimiento este trabajo del profesor Kenneth Arrow, que tituló La incertidumbre y la economía del bienestar de los cuidados de salud, que se centra más bien en analizar las particularidades del mercado de la salud y su impacto en las consecuencias de salud. Y esto a mí me parece muy relevante porque habitualmente la direccionalidad del estudio en economía de la salud, y también yo creo que en epidemiología, ha sido clásicamente poniendo a la salud como un resultado de interés. Es decir, nos preguntamos cuál será el impacto en salud, o en el desempeño del sistema de salud, o en la distribución de ganancias en salud, si implementamos la política A, la estrategia B, la intervención C. De hecho, esta disciplina ha desarrollado grandes capacidades en el desarrollo de modelos predictivos de salud futura para justamente abordar estas preguntas. Incluso en salud, quizás los economistas de la salud han sido más exitosos en predecir el futuro que en otras áreas de la economía. Asimismo, nos interesa estudiar los determinantes de la salud, los biológicos, los sociales, los políticos, pero nuevamente mirando a la salud como resultado. Ahora, obviamente que tenemos como economistas de la salud un rol ahí, en evaluar cuál va a ser el resultado de la pandemia sobre la salud de las poblaciones. Sin embargo, yo creo que cabe preguntarse si la economía de la salud debiera también preguntarse sobre las consecuencias que va a tener la afectación de la salud de las poblaciones en el desarrollo económico o en el mercado laboral o otros resultados, cambiando el enfoque del análisis. Ahora, la salud no como consecuencia, sino que como un determinante de otros factores que afectan el bienestar. O sea, cambiar la direccionalidad. Quizás economistas, como Jairo Humberto, que es un economista de tomo y lomo, podrían argumentar de que este tipo de análisis no es propio de la economía de la salud, sino de la economía general, u otras disciplinas como las ciencias políticas. Bueno, mi opinión es que esa discusión al final de competencia disciplinar es irrelevante. Lo que sí me parece relevante es que alguien debiera estar analizando cómo lo que está generando esta pandemia en la salud de la población, en salud mental, en salud general, digamos, va a ser un determinante del bienestar de nuestras poblaciones en el futuro. Yo creo que el paper que nos compartió Jairo Humberto de Cam Donaldson en su paper es coherente en una de sus menciones a esta idea. Él plantea de que los métodos que tenemos en economía de la salud nos permitirían, por ejemplo, evaluar el efecto de las cuarentenas sobre la productividad nacional. Es justamente cambiarle esta direccionalidad a lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, permítanme agregar un pequeño detalle, y yo creo que no todo va a ser negativo. O sea, obviamente la pandemia vamos a tener que evaluar los efectos negativos, cómo va a impactar en el desarrollo económico, en los niveles de desempleo, en pobreza. Pero también vamos a tener que recordar que a lo mejor va a tener algunos efectos positivos y sería bueno mirarlo. El desarrollo de las plataformas comunicacionales, el mayor valor del teletrabajo que esperamos que en el futuro, sin pandemia, debiera impactar positivamente en la eficiencia, en la productividad y también en darnos mayor tiempo para disfrutar con nuestras familias. Déjame terminar solo comentando de que creo que hasta ahora los economistas de la salud, en sus inicios de la pandemia, llegaron a ocupar un espacio mediante el desarrollo de predicciones. O sea, como que yo tengo esta impresión, no sé qué opina Diego, Jairo, ustedes, Eliana. Yo creo que en la primera vuelta llegaron a poner todo el servicio de sus competencias en modelamiento matemático. Sin embargo, a corto andar se encontraron con una serie de otros profesionales que también tenían estas competencias. Y probablemente en Colombia, al igual que en Chile, hoy día uno no puede reconocer si los líderes de opinión en temas de predicciones del comportamiento de la pandemia son economistas, epidemiólogos, matemáticos, ingenieros. Sinceramente, tampoco me parece que sea relevante. Lo que sí me parece relevante, nuevamente, es que los economistas de la salud aún todavía, yo creo que nos queda un espacio por ocupar, haciendo gala de nuestras competencias en evaluación de resultados de salud. Y seguramente esto que acabo de decir es un poco injusto porque hay colegas que están trabajando activamente en medir esos resultados. Pero yo creo que todavía tenemos espacio para avanzar en ir a medir los resultados de la salud de la población
y los determinantes sociales que determinan la salud de la población. Ese es el gran desafío. Hasta ahí esta primera... Excelente, excelente este primer momento, Manuel. Me gustaría, Diego, complementarlo en esa mirada, por supuesto, epidemiológica que quisieras darle como complemento, porque es que él toma allí dos elementos claves y nosotros también vemos en la epidemiología hacia adelante el tema de calidad de vida, el tema de bienestar, ¿cierto? Y también el tema de lo predictivo y el tema de las evaluaciones. Yo creo que lo evaluativo tendría en otro momento más adelante, en unos minuticos, un asunto para darle toda la rimbombancia que se lo merece. Pero me gustaría escucharte, Diego. ¿Complementarías, precisarías algo, le darías unos elementos fuerza a la epidemiología? Bueno, yo creo, y lo dije antes también, yo creo que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas con Manuel. Tal vez complementaría que parte de lo que se hace en el tema de economía de la salud y evaluación económica no es solo medir resultados, diseñar marcadores o indicadores de desempeño y obviamente tratar de medir todos los costos involucrados, costos directos y costos de intangibles y qué sé yo, sino también sopesar, darles ponderación a esos resultados. Es decir, nosotros cuando hacemos estudios de costo-efectividad, hablamos de cuánto se justifica pagar por lograr X o Y resultado. Eso es otro debate que también se ha enriquecido con esta pandemia, de cuánto y de qué tanto valor le debemos dar. Por ejemplo, a uno de los temas que creo que debería ser también eje de la discusión y en el cual Manuel ha trabajado muchísimo, y es el de la inequidad, las diferencias sociales de nuestros países latinoamericanos. La sindemia de la que tanto se habla, de cómo aquí los que más han pagado son los que ya de por sí estaban más desfavorecidos, en cómo para muchos cuando echan números decir, pero qué error empezar a vacunar a los mayores de 80 años y después de todo eso es desperdiciar las vacunas porque les quedan pocos años de vida, y debates de ese estilo que tocan mucho de lo ético, pero también obviamente de las metodologías que hemos utilizado nosotros para ver calidad de vida y para ver otros indicadores de resultados. Así que este diálogo, que en este caso estamos hablando de dos disciplinas que comparten mucho y tienen mucho en común, y el hecho es que el programa que arranca su segunda cohorte claramente lo señala, tiene un componente epidemiológico, digamos, clásico y matemático estadístico, y el otro también matemático, pero más econométrico y más desde la visión de la economía. O sea que aquí estamos viendo aproximaciones de distintas disciplinas y unos diálogos que deben ser enriquecedores. Yo creo, como Manuel, que esto nos va a dejar mucho positivo, a pesar del daño que ha hecho la pandemia, y ojalá que ayudara a esclarecer un poco cómo lo que venimos hablando desde hace tanto tiempo de los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, juegan un papel tanto más importante que lo que los sistemas de salud generalmente enfrentan, que más importante que tener más camas de cuidado intensivo hacia la próxima pandemia, quizás sea la solución más acertada de invertir en reducir esas inequidades en educación y en acceso a tantos privilegios que tenemos unos en este continente. Diego, pero hay una pregunta que es imposible no hacerla. Y Manuel, hoy, ¿qué respuestas a sus preguntas están intentando darle sentido con los métodos de investigación? Cuando uno dice que vamos caminando junticos, epidemiología y economía, o en qué momento de verdad hay que pararse en una de las dos orillas y mirar cómo con el otro converso. Me encantaría escuchar qué están haciendo en este momento, qué están respondiendo de esos trade-offs, de esos costo-beneficio, de esos asuntos de oportunidad, de lo que no está resuelto, de qué se gana, qué se pierde con esos balances que no existen en esta realidad. Me gustaría que, bueno, que le comentáramos y de pronto inspirar a los estudiantes. Es que Jairo no la pone tampoco fácil, Diego y Manuel. Él está ya visualizando trabajos de grado y imposible que estos estudiantes no se vayan a plantear o a sumergir en la pandemia. Sería bueno escucharlos como profes e investigadores de qué estamos trabajando, qué respuestas hay o a qué preguntas mejor hay que darle respuesta. A ver, Manuel, yo te dejo las preguntas fáciles, te las dejo a ti. A ver, déjame estructurar un poco esta respuesta de la siguiente manera, porque está muy asociada a la pregunta que hiciste antes y que nos envió Jairo Humberto de cómo se complementan la economía, la salud y la epidemiología. Quiero partir diciendo que probablemente el capítulo más relevante de la epidemiología es justamente la causalidad.
es las preguntas que se originan de múltiples hipótesis de relaciones causa-efecto, es lo que ocupa la mayor atención de un epidemiólogo en el día a día. Y yo diría que la pandemia ha sacado un poco al epidemiólogo de su quehacer habitual y lo ha obligado a rendir cuentas de que sabe del manejo de epidemias y que le hace honor al título. Pero para la inmensa mayoría de los epidemiólogos el tema central es cómo revelar las relaciones causa-efecto, independizar las confusiones, caracterizar las modificaciones y las modificaciones de efecto. Luego de que yo hice el máster en epidemiología, sentí que poco y nada sabía manejar epidemias, pero sí sobre qué diseños de investigación y planes de análisis me permitían abordar adecuadamente las preguntas de investigación que son relevantes en salud. Sin embargo, quiero comentarte que cuando llegué a estudiar economía me di cuenta que estos intereses estaban lejos de ser exclusivos de la epidemiología. De hecho, en economía se abordaban con tanto o mayor rigor, en particular en el análisis. Y claro, porque en economía no hay mucho espacio para hacer ensayos aleatorizados, existen unos pocos. Me di cuenta que ciertos diseños de investigación, como por ejemplo, están etiquetados de manera distinta, pero terminaban siendo lo mismo. El diseño antes-después controlado de la epidemiología venía siendo algo similar a los diseños de diferencias e indiferencias de los economistas. Pero también me di cuenta que hay ciertos conceptos muy relevantes valorados en una ciencia y no en otra. En el caso, por ejemplo, es el caso del problema de endogenicidad en economía, que los estudiantes a lo mejor habrán escuchado en las maestrías, porque en econometría ocupa un espacio muy importante, con desarrollos metodológicos específicos, por ejemplo, las variables instrumentales, algo que parece estar fuera del ámbito de la epidemiología. Déjame contarte una anécdota. Una vez estando en clase de métodos bioestadísticos para metaanálisis con Martin Bland en el Reino Unido, el mismo del test de Altman y Bland y de la serie de papers del BMJ, le pregunté cómo ustedes se hacen cargo de estos modelos de regresión para síntesis de evidencia del problema de la endogenicidad. Su respuesta fue, ¿a qué te refieres con endogenicidad? Le comenté lo que había aprendido en el curso de econometría y me respondió, mira, en estadística médica no utilizamos mucho ese concepto. De hecho, al final de la clase me invitó a tomarme un café, tuvimos una riquísima conversación y donde concluimos que los desarrollos metodológicos de distintas ciencias muchas veces ocurren de manera paralela y no siempre tienen pasos comunicantes. Era el caso de la preocupación por la endogenicidad. De hecho, hasta el día de hoy, en nuestro programa de epidemiología en la universidad, los alumnos no tienen ni idea de lo que es la endogenicidad ni variables instrumentales. Solo hace un par de años, a lo mejor ustedes están escuchando el concepto de randomización mendeliana, una etiqueta genial desde mi perspectiva, porque es un tipo de variable instrumental que va a impactar en epidemiología, pero llega del orden de 20 a 30 años después del desarrollo en economía. Ahora, de este relato que acabo de hacer, mi conclusión es que ambas disciplinas tienen bastante interacción en cuanto a la evaluación de programas de salud, en particular en lo relativo a las relaciones de causa-efecto. Yo creo que ahí hay interacción, estamos hablando muchas veces de lo mismo. Ahora, ¿dónde divergen? Yo creo que hay un punto fundamental que para mí, en lo particular, fue revelador. Y es que en la valoración de los cursos de acción en salud, no solo uno debe mirar los efectos, o los impactos en términos de los beneficios atribuibles a una política o una intervención, sino que también el costo de oportunidad. Y eso fue uno de los grandes aprendizajes que me dio la economía y que no me lo había dado las otras ciencias, como la epidemiología. Eso me parece un complemento fundamental que permite tener una perspectiva mucho más general del problema de decisión. Quiero compartir una segunda distinción, que es específico de la especialidad de evaluación económica que los alumnos están iniciando o ya han avanzado, y dice relación con las reglas de decisión que operan. Mientras en epidemiología las reglas están ancladas en la clásica inferencia estadística, la evaluación económica se posiciona desde las ciencias de decisiones y en particular adoptando la teoría de utilidad esperada como un gran marco de decisiones. Así, los epidemiólogos están acostumbrados de tomar la decisión si A es más efectivo que B mirando un valor P, un intervalo de confianza del 95%, es decir, la probabilidad de error tipo 1, en evaluaciones económicas consideramos que tomar decisiones solo en base a una probabilidad no es correcto, sino que estas deben ser basadas en probabilidades de error y las consecuencias de esos errores. Y es por eso que basamos las decisiones en valores esperados y no en valores P o intervalos de confianza. Ahora, en el otro extremo me parece muy importante reconocer la gran fortaleza de los epidemiólogos en el método, particularmente en el diseño de estudios, que yo creo de que por razones de los tipos de estudios que se hacen en epidemiología, se han fortalecido mucho más en comparación quizás con los economistas. En mi opinión, el método epidemiológico de hecho me ha resultado más sistemático, más ordenado y reproducible que el económico, que depende un poco del profesor donde uno se está inspirando. Ahora en economía de la salud yo creo que hemos ido incorporando esas metodologías más epidemiológicas en la sistematización de cómo hacemos las cosas. Donde yo creo que hay un complemento fantástico entre las dos disciplinas es justamente en estos análisis de aspectos distribucionales y de justicia distributiva, porque tanto la economía como la epidemiología social han ido avanzando
en bastante sintonía. Bueno, ahí yo lo que quise hacer es poner un poquito las intersecciones y los puntos de fortaleza de cada una de las ciencias, y después quizás darle un poco a Diego espacio y quizás complementar la respuesta a la pregunta que tú me hiciste, Eliana, que es, bueno, ¿y qué estamos haciendo ahora? ¿No? Pero tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con evaluar resultados en salud, pero con una perspectiva de introducir costo de oportunidad, evaluar aspectos distributivos, y eventualmente estar innovando en diseños que nos permitan responder las preguntas que hoy día nos desafían. Bueno, vamos entonces a escuchar a Diego porque no nos podemos perder la inspiración de ustedes en lo que están haciendo hoy. Adelante, Diego. Bueno, me encantó la explicación que nos acaba de dar Manuel sobre esas diferencias epistemológicas, conceptuales, filosóficas, inclusive entre la epidemiología y la economía. Me encantó que dijera que los que venimos del campo de la epidemiología nos gusta más aquello que es medible y tiene su intervalo de confianza y su cuantificación mucho más, porque yo quería aterrizarlo en unas diferencias quizás más concretas. Una de ellas es, por ejemplo, el lenguaje. Parte de lo que me ha llamado la atención del trabajo interdisciplinario que se ha promovido tanto en nuestra facultad, repito que desde antes de la pandemia ya veníamos, pues en nuestro programa de Economía de la Salud es una combinación de saberes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Medicina, pero que se ha vuelto mucho más evidente aquí, en donde en esta pandemia yo me he sentado con, por ejemplo, matemáticos a hablar de temas de la epidemia. Y hablamos lenguajes distintos. A uno desde muy temprano en la Facultad de Medicina le enseñan ese medicalés que a veces se convierte en una barrera tan importante para comunicarse con el público lego no médico, y que a veces inclusive, y es una de las críticas que yo les hago a los colegas, que a veces incluso usamos a propósito, pareciera, para distanciarnos de los demás, como buscando que no entiendan lo que estamos hablando en nuestra propia jerga interna. Y esa es una barrera que hay que aprender a remontar, y que sirve mucho, por ejemplo, trabajar con los medios de comunicación. Entonces, entrar al mundo del periodismo lo obliga a uno a usar un lenguaje diferente que sea asequible a las masas y por ende a los que no están iniciados en la disciplina médica, por ejemplo, o en la económica, porque en cada una de ellas, en la matemática y en la estadística, todos tienen su propio argot. La otra barrera que quiero enfatizar aquí y que creo que es más fácil de vencer que la barrera conceptual son esas barreras administrativas que a veces también dificultan los procesos. A veces es más fácil trabajar desde mi puesto en la Universidad Javeriana con una universidad en Inglaterra o en algún otro país olvidado, póngale Chile. Eso a propósito, bueno, allá en el rincón del mundo donde el viento ya se devuelve. No, que trabajar con otro departamento de la misma facultad o con otra facultad. Nosotros somos muy celosos en ese proceso. El trabajo en equipo no es una fortaleza de los latinoamericanos, para comenzar, y las instituciones parecieran estar diseñadas para dificultar esos procesos. Decidir cuándo, fue más fácil, pues acordar el currículo y los contenidos de nuestro programa, y me encantaría que luego Jairo nos diga si en la Universidad de Antioquia fue más fácil o más difícil que en una universidad privada. Fue más fácil acordar el currículo y los contenidos que por dónde entraba la plata, pues, del posgrado y quién era el jefe de quién y cómo era el organigrama y cosas por el estilo. Yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado un poco de, no sé si sea humildad la palabra apropiada, de bajarnos, de aterrizarnos en nuestro conocimiento con la gente del común. Creo que, por ejemplo, la solución a esos cambios de conducta tan innecesarios no están en manos ni de los políticos con sus programas de televisión. No hablemos de eso. Pero Manuel, tenemos todos los días a nuestro presidente una hora en televisión. No creo que eso sea una buena solución, ni los médicos pontificando, ni los expertos, los epidemiólogos, los virólogos o lo que se crea. Es más de los medios de comunicación y de los influencers, por ejemplo, que tenemos que aterrizarlo allá. Y lo otro es buscar mecanismos para suavizar y facilitar esa interdisciplinariedad tan necesaria para solucionar los verdaderos problemas importantes de la humanidad, como, insisto, el de nuestra desigualdad social, que ojalá esta pandemia nos sirva para mostrarnos la influencia que la importancia, la magnitud del problema de nuestra desigualdad, y nos ayude a buscar soluciones. Bueno, Manuel, ahora sí contanos,
porque Sí, sabemos por Diego que no nos perdemos sus proyecciones, como lo vamos siguiendo con esa danza de los números, pero muy bueno que nos comentaras qué estamos desarrollando hoy. Qué bueno que nos inspiraran. Tampoco te la vas a perder, Diego. Vas pensando, por favor. Manuel. bueno, Eliana, yendo a tu pregunta y conectándola con esta idea de la importancia de tener el- la fotografía completa, incluyendo el costo de oportunidad de las cosas que estamos haciendo. Porque, claro, una pregunta muy relevante hoy día es, por ejemplo, si nuestras medidas de salud pública, como las cuarentenas u otras, están teniendo el efecto deseado sobre el comportamiento de la pandemia, ¿no? Si la cuarentena total en una comunidad realmente disminuyó los índices de contagiosidad, ¿cierto? Esa es la primera pregunta del epidemiólogo. Pero los economistas también nos están preocupando cuál es el costo de oportunidad de eso en otras áreas. Ahora, en otras áreas dentro de salud todavía, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el efecto de las cuarentenas en la salud mental de la población? ¿Cuál va a ser por ejemplo, en mortalidad por cáncer o por enfermedades crónicas en la población? En otros problemas de salud que estamos lidiando y que es otra epidemia que tenemos, es otra endemia que tenemos crónicamente en nuestros sistemas, ¿no? Que hoy día se va a profundizar. O sea, una vez que se termine esta pandemia, vamos a tener la otra epidemia, la epidemia de los que no atendimos en esta vuelta. Y eso es parte del costo de oportunidad de las medidas que estamos teniendo hoy día. También vamos a estar interesados en el desempeño del sistema de salud. ¿Qué es lo que va a pasar con las listas de espera, la gente que está esperando acceso a los cuidados de salud? ¿Qué es lo que va a pasar con los efectos en el personal de salud, que ya está agotado en esta vuelta? Y eso solo en lo que refiere a salud. Pero obviamente que está el costo de oportunidad en las otras cosas, en el mercado laboral, qué es lo que va a pasar en el bienestar de las familias, qué es lo que va a pasar con nuestros índices de pobreza y con nuestros índices de desigualdad socioeconómica. Yo te diría que podemos estar aquí todo el día hablando de eso, pero creo que por un lado salud y las consecuencias en salud desde el lado del costo de oportunidad, y después más allá de salud hay una serie de otras cosas que a lo mejor a los economistas de la salud nos queda grande, pero alguien va a tener que visualizarlo y va a tener que generar información que permita que a la 1 o 2 años más, ojalá cuando ya no tengamos pandemia, podemos haber sacado unos aprendizajes importantes para las políticas públicas futuras. Gracias, Manuel. Cuando no tengamos esta pandemia, cuando se Claro. vengan otras pandemias. Y yo creo que el reto para el grupo de profesores que acompaña a Jairo y que hemos visto también el desafío que esto implica, el reto está en las preguntas de los estudiantes, creo que como cómo hacer para que esto tenga este sentido, cómo no perderme, en qué orilla, vuelvo y lo digo, estoy mirando, dándole sentido a esta interacción. Por eso te agradezco mucho que hayas planteado desde pensarse la cuarentena y todos los efectos también a posteriori en lo que implicarán en esos métodos, esas miradas, pues con lo que los metodólogos con tanto hincapié y énfasis hacen en sus cursos para darle sentido a esa apuesta metodológica en la respuesta a preguntas importantes, sea del orden local y por supuesto global. Profe Diego, ahora sí, profe Diego, cuéntenos usted. Bueno, yo he tomado una posición un poco más cómoda que la de Manuel. No, de verdad, una crítica que me han hecho es, yo me he dedicado mucho al análisis de las puras estadísticas descriptivas de qué está pasando en los distintos países, a veces analizándolo por sus grupos de edad o qué sé yo, pero dejando de lado el tema de la causalidad que tanta importancia tiene y que Manuel nos lo señaló. Entonces, pues yo soy feliz mostrando cómo se ha ido reduciendo la curva de la mortalidad en Israel y en algún momento fue idéntica a la reducción de los muertos en Colombia, pero obviamente después empezó a cambiar. Pues yo presento esos resultados y dejo que cada quien haga sus interpretaciones. ¿Qué está pasando en Uruguay, por ejemplo, Manuel? Que es un fenómeno interesante. Hablábamos antes del inicio de esta conversación de la paradoja chilena, de cómo cuando Chile se estaba viendo como el ejemplo del país líder, inclusive a nivel global, desempeñó un papel muy importante en la velocidad con que implementó los programas de vacunación. ¿Eso a qué se debe? Entonces, pues yo me he quedado aquí sentado cómodamente en mi sillón haciendo epidemiología de escritorio, mostrando los datos
y a veces pues prestándome para debates de interpretación, pero más con la descripción de los que, y a veces con las proyecciones de qué podría pasar en el futuro. Sin embargo, creo que eso de por sí es un aporte bien importante, mostrar los hechos, mostrar hechos entre comillas, claro, porque habría razones para dudar de la precisión de la información, por ejemplo, claramente, de las posibilidades de la manipulación de la información o de los defectos netos que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, con el tema de la farmacovigilancia, los eventos adversos de nuestra población vacunada, es un reto que no hemos sabido desarrollar adecuadamente en el pasado. Vamos a ver si esto sirve para fortalecerlo. Pero creo que lo más importante que me siento yo como que he hecho, aparte de mi labor de comunicación con la población y de convencer a las personas y participar en presentaciones de EPS del régimen subsidiado, con personas de muy baja escolaridad, explicando, tratando de hacerles entender la importancia de la vacunación o del autocuidado. Aparte de eso, también los grandes debates que hemos dado en sitios como este, por ejemplo, o en la Academia de Medicina o en mesas de trabajo con el Ministerio, en donde desde las distintas disciplinas tenemos maneras de hacer aportes y a ver si no ninguno tenga la solución, como dice Manuel, me encantó que dice, alguien va a tener que hacerlo, que alguien haga algo, porque no tenemos ninguno, independientemente tiene los remedios que va a requerir la pospandemia, o para citar a Eliana, la interpandemia, porque tendremos otras después. Pero creo que el aporte está en facilitar estos diálogos, en estas mediaciones. Ahí si me deja, profesor Jairo Humberto, sobre todo, aquí sé que a Manuel le va a gustar porque él y yo hemos sido hinchas furibundos del equipo eSport. Parte de la labor más importante que ha hecho ISPOR a nivel global es sentar en una misma mesa a discutir a la industria farmacéutica y de dispositivos, a los tomadores de decisión de los gobiernos, a los académicos, a los pacientes, a los aseguradores, en fin, eso me parece que es una de las lecciones importantes que veníamos desarrollando y en la que creo que debemos hacer énfasis, en que nos sentemos a discutir, bueno, aquí excepto porque Manuel y yo estamos de acuerdo en casi todo, pero es interesante llevar estos debates a personas que vean desde la posición política, por ejemplo, porque este es claro, como todo gran problema es un problema político, tenemos que sentarnos con ellos a participar como animales políticos, sin el concepto peyorativo ahí, pero sentarnos a decidir qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a tratar de solucionar todos esos problemas que ha señalado Manuel de la salud mental, por ejemplo, un serísimo problema entre nosotros que necesita mentes pensantes más allá de los tradicionales psiquiatras de formación tradicional, por lo menos. Vamos con el tiempo, conversando muy tranquilos y muy animados y se nos va pasando y yo veo aquí felizmente más de 180 personas conectadas. O sea, creo que esto tiene algo muy especial y es podernos escuchar, poder soñarnos esta posibilidad de articulación, pero por supuesto has insistido mucho, Diego, en ello, en el tema de la incidencia, la capacidad de incidencia, la capacidad de transferir y digamos, trascender la forma como comunicamos la información, y eso también son capacidades que en la formación se van adquiriendo, pero el camino mismo y la experiencia lo van haciendo un poco más fácil. Y vamos entonces cerrando con estas preguntas que Jairo siempre nos pone a todos a estudiar, no crean que no fuera a ustedes solamente, a todos nos pone aquí a reflexionar y a pensar. Muchas gracias, profe Jairo, siempre mi maestro, lo diré. Pero el profe Jairo nos planteaba, bueno, ya hemos hablado un poco de lecciones de la pandemia, desde el inicio de esta conversación, Diego, ¿cierto? Creo que diste algunas puntadas, pero precisando, Diego, esas lecciones en clave del desempeño del epidemiólogo. Pensá en esa precisión como estas lecciones para lo de las interdemias que le haces esa denominación, como en ese fortalecimiento de capacidades de nuestros epidemiólogos. ¿Qué habría que ponerle de adobo para que tuvieran unas capacidades, no de los superpoderosos, pero sí con unos desarrollos más visionarios, quizás, en lo que hoy tenemos o estamos construyendo en este conocimiento desde esta disciplina? Y Manuel, pues Manuel, claro, también en clave de las lecciones, pero
hombre, hablemos un poquito como de los sistemas de salud, ¿cierto? De también el debate de lo público y lo privado y de cómo esto ha afectado la pandemia. O sea, me gustaría mucho escucharte frente a esta mirada porque sabemos que aquí hay unos asuntos de miradas globales, de solidaridad global o de aspectos de sistemas universales que en otrora se plantearan por organizaciones y por importantes investigadores en nuestra región. Podemos mencionar a Frank por mencionar a alguno de ellos, pero muy bueno también escucharte desde esa perspectiva. Entonces, Diego, ¿qué le dirías a estas personas que están soñando ser especialistas en economía de la salud o que quieren seguir investigando, trabajando e incidiendo políticamente desde esa mirada disciplinar epidemiológica o de la economía? Bueno, yo iría un poquito más allá, ahora voy a irme al campo más conceptual y filosófico. Los que trabajamos en bioestadística y en epidemiología tendemos a ser muy numéricos en todo, muy de cuantificar aquellas cosas que son cuantificables y dejar de lado las que no. Aquí yo querría señalar dos lecciones importantes que nos ha dejado esta pandemia. Uno es que todo tiene que ver con todo. El calentamiento global o el cambio climático, por ejemplo, qué papel ha desempeñado aquí, así no podamos darle un porcentaje de su participación, un R cuadrado de cómo fue que incidió sobre el fenómeno pandémico, indudablemente tiene un papel ahí que debemos repensar todos como humanidad. Y en segundo lugar, los valores que uno ya desde la economía lo aprende, desde la economía de la salud, aprende que no todo en la vida es dinero. El otro 2% también es importante, no, mucho más que eso, la vida familiar y las satisfacciones personales y el tener el tiempo de ocio se vuelve muy importante. Y en estos periodos de pandemia, una de las lecciones más importantes que yo he aprendido con este teletrabajo es que se volvió mucho más borroso el límite entre tiempo de trabajo y tiempo personal. Y la de las entrevistas de radio pueden ser fácilmente un sábado por la noche o un domingo en la madrugada. Los trabajos que uno tiene que entregar también no necesariamente tienen fechas. Entonces, pues uno tenía que tomar algunas decisiones que creo que vamos a aprender a priorizar también, en que no todo el desarrollo económico de un pueblo pues lo vamos a medir en crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, como una de las grandes lecciones, sino aprender a valorar muchos otros de esos intangibles de lo que la tarjeta de crédito no nos puede comprar necesariamente, pero que tenemos que aprender a valorar con la pandemia. Yo, pues muchas veces les digo a mis estudiantes que la vida se divide en dos, la juventud y cuando uno empieza a dar consejos, y por eso será que me piden tantos consejos, pero uno tiene que meterse en lo que le guste. Hasta cierto punto trabajar en el campo en la academia, por ejemplo, ha sido un privilegio. De trabajar en lo que a uno le gusta es algo que no todo el mundo en la vida logra, así que déjense llevar por los campos y por los temas que les interesen. En la epidemiología y en la economía de la salud y en la evaluación económica ocurre que uno, y eso me lo critican muchas personas, porque brinca uno de la oncología a la reumatología, de la oftalmología a la pediatría, porque uno termina no sabiendo de ninguno de los temas, sino más bien unos ejes temáticos que sabe desarrollar en distintas circunstancias, y eso es una fortaleza que le veo a esta disciplina. Así que los insto a que sigan el camino de la economía de la salud, así sea en la Universidad de Antioquia, pues, pero no, con todo el respeto, porque aquí lamento que no esté yo en ese cuadro de profesores, Jairo Humberto, así que eso lo solucionamos con la segunda corte. Así que están metidos en un campo que yo dejé mi neurología no porque hubiera fracasado como clínico ni porque me fuera yendo mal, sino porque creo que esto es un generador de interrogantes y un apoyo para tomar decisiones pragmáticas que en otras disciplinas es difícil lograr. Tranquilo, Diego, vamos a actualizar la diapositiva con la planta de profesores y vamos a colocar al distinguidísimo Diego Rosselli como invitado a la especialización y también a Manuel Espinosa. Contamos con ustedes. Quizás iban a hacer ahí un doble ciego. Bueno, pongamos aquí un mal chiste. Manuel. Bien, la pregunta que me hace Eliana es súper interesante, en particular para los chilenos que además estamos en un proceso de discusión de una nueva constitución en Chile y de reforma del sistema de salud.
Probablemente aquí Jairo es el que puede dictar cátedra de esto. De hecho, nos conocimos con Jairo analizando la reforma al sistema mexicano hace 1 año, 2 años. Yo creo que estuvimos en México en una jornada hace ya 2 años, imagínate. Ciudad de México, invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí discutiendo la reforma que estaba emprendiendo México. Bueno, abordando tu pregunta, yo no conozco a la fecha un estudio comparativo de los efectos de la salud en la pandemia atribuibles a la estructura de los sistemas de salud, de manera que uno pueda tener ciertas conclusiones causales. Sin embargo, existe bastante información por sistema. Afortunadamente han habido varios reportes, están en la literatura, y quisiera compartir, porque el profesor Jairo nos puso a estudiar, algunos que me parecieron particularmente interesantes. Y mira, voy a partir trayendo aquí a colación un trabajo publicado en diciembre del 2020 por colegas de Cuba, en la Revista Panamericana de la Salud Pública. En él, los colegas resaltan los beneficios de contar con un sistema nacional de salud único, integrado, con un fuerte rol en la atención primaria de salud como es el cubano. Yo tengo colegas aquí en Chile que podrían plantear de que este trabajo pueda tener sesgo ideológico, porque sería difícil esperar que un estudio científico cubano critique profundamente su sistema. Sin embargo, yo diría que incluso si uno lee incluso el Reporte Mundial de la Salud del año 2000 sobre sistemas de salud, que aborda, yo diría, de manera bastante crítica lo que ahí se denominan las burocracias jerárquicas, tal como el Sistema Nacional de Cuba, se reconoce que tienen beneficios en su capacidad de montar respuestas coordinadas, relativamente rápidas y eficientes de salud pública. En este reporte, los autores, además, al 1 de octubre del 2020, dicen, miren, la tasa de letalidad en Cuba, podemos dar cuenta que no fue distinta entre estratos de nivel socioeconómico, y las tasas de incidencia promedio en abril del 2020 eran de 6.7 por 100.000, bastante menores que en el resto del mundo. De hecho, yo estuve mirando los datos ayer, y en general, a nivel internacional, resulta un país con relativas bajas incidencias reportadas desde una perspectiva global, aun cuando en las últimas semanas parece que se está disparando un poco, pero en general lo han manejado aparentemente bastante bien. Hay otro estudio interesante, que es una serie de análisis cualitativos por países que está publicado en el International Journal for Equity and Health. Y el primer país que quiero comentar, estos son tomas fotográficas cualitativas de expertos, ¿no? Y el primer país que les quiero comentar que está ahí, que hay varios, es Nicaragua, porque Nicaragua también tiene un sistema único público, similar al cubano en muchas de sus áreas. Sin embargo, donde no se han implementado medidas de salud pública, ni desde el gobierno ni desde el sistema de salud, según lo que reporta ahí el experto que hace la descripción. Y el cual también pone dudas sobre los datos que se están reportando por Nicaragua a nivel global, y donde Nicaragua parece que lo está haciendo muy bien, pero parece de que esos datos no son creíbles según lo que dice ese autor. Por lo tanto, la conclusión no es aquí decir si Nicaragua lo está haciendo bien o mal, porque no tengo elementos de juicio, pero aparentemente uno necesita también una autoridad política, no solo el sistema de salud, sino que uno tiene que tener un liderazgo político que haga funcionar al sistema de salud. Dentro de los países que también se reportan ahí también está Colombia. De hecho, la autora, a lo mejor ustedes la conocen, yo no, Manuela Villar Uribe, del Banco Mundial, creo, llama la atención del potencial impacto negativo de la pandemia que pudiera profundizar ella habla de una endemia de las inequidades de acceso a servicios de salud según nivel socioeconómico en Colombia. La descripción de otro sistema de salud que uno lo mira cada cierto tiempo es el de Australia. Muestra un contraste, porque Australia todos tenemos la percepción que lo ha hecho bastante bien. Es un país donde existe cobertura universal para los residentes, pero no a quienes están en condiciones de paso, no de visa de estudio o en trámite. Y aquí además coexiste un sistema privado que incluso llega a otorgar el 50% de las cirugías electivas del país. Y lo que ha hecho el sistema australiano es tener cierto liderazgo y transferir importantes recursos a ese sector privado para integrarlo en la respuesta coordinada al sistema, y lo cual le ha dado bastante buenos resultados. Otro país que reporta relativos muy buenos resultados es Tailandia, en el reporte este que yo estoy mencionando, con un sistema de salud que ha avanzado hacia un sistema de seguridad social cercano a la cobertura universal, con una fuerte presencia territorial y de atención primaria de salud. Según los expertos, esto ha ayudado a coordinar las acciones, que en su principio fueron un poco desordenadas y caóticas. Hubo una rectoría que permitió coordinar los esfuerzos. El contraste del otro lado es Estados Unidos, donde el sistema vuelve a hacer gala de la desprotección social y de los más vulnerables y de la falta de estrategias coordinadas de salud pública, con muy malos resultados en el análisis comparativo global. Así que yo quisiera, mira, creo que pareciera de que los sistemas más integrados y que logran coordinar a sus sistemas de salud les ha ido mejor. Déjame terminar compartiendo un poco mi visión de nuestra experiencia en Chile.
Nosotros en Chile tenemos un sistema un poco parecido al colombiano, no tanto en el sentido que tenemos un sector, bueno, no parecido al colombiano, tenemos el 70% en un asegurado, para nada parecido al colombiano, es el 70% de la población con un seguro asegurado por el público y el resto en algo así como las EPS, pero son aseguradores con fines de lucro. Fue interesante, sin embargo, que nuestro gobierno, un gobierno además de centro derecha o de derecha, por primera vez toma el control del sector privado. Quizás me equivoco y antes lo ha hecho, no lo recuerdo, pero por primera vez hoy día, en un contexto de estado de catástrofe, toma control de las camas del sector privado basado en la necesidad de coordinar centralmente las necesidades que estábamos teniendo frente a una amenaza de que el sistema estaba a punto de colapsar. Y en este proceso no vimos una oposición clara de los dueños de las redes privadas, sino más bien sintonizaron para enfrentar este problema de manera colectiva. Una reflexión que se desprende de esto, desde mi perspectiva, es que el sistema público chileno ha enfrentado en el pasado otras catástrofes sanitarias, pic de enfermedades respiratorias, largas listas de espera, pacientes esperando y muriéndose en la atención. Entonces nos preguntamos, ¿será que tenemos que declarar catástrofe en otras situaciones para que una entidad centralizada tome el control articulando la capacidad de oferta del sistema público y privado que permita resolver los problemas de las personas? Yo espero que el aprendizaje de la pandemia, donde primó la buena voluntad de los actores, nos permita en el futuro solucionar más eficazmente los múltiples mini colapsos que estamos teniendo en el sector público y que podamos tener respuestas más articuladas. Mi conclusión final a este respecto es que en general creo que los sistemas más integrados, con un fuerte pilar en atención primaria, no es nuevo lo que estoy diciendo, pero parece ser la conclusión razonable, y que además tienen una conducción política adecuada y un buen liderazgo, han sido más exitosos en manejar la pandemia que aquellos más desagregados y con menos fuerza en la atención primaria de salud. Eso. No, Manuel, súper, súper. Ahorita mirando las preguntas que tenemos, pues le has puesto la bola en el campo de juego a Diego, porque la pregunta que hay se la hacen a Diego. Y antes de hacerle la pregunta, terminando ya este ejercicio en esta conversación, Jairo, gracias. Habrá que seguir conversando con Diego y con Manuel en la especialización. Definitivamente, profe, ahí te queda una tareita. Es el tema de gobernanza. O sea, al final, todo esto apunta al apoyo en las decisiones en salud pública, el apoyo a las decisiones a los sistemas de salud, la mirada, sea desde la macroeconomía o microeconomía, si lo fuéramos a plantear así, o desde la forma como estamos entendiendo los determinantes sociales y ambientales y hasta globales que se han dicho en los últimos papers en Social Science de capitalismo global de la salud, por decirlo, y no será debate de esta reunión, pues nos invita a darle toda una mirada a esto de los arreglos interinstitucionales, de actores, stakeholders involucrados en lo que implican esos asuntos de los trade-off que el artículo mencionaba, que lo que no discutimos, no era el objeto de discutir ese paper tan interesante que nos compartió el profe Jairo, pero que valdría luego de esta conversación que los que estuvieron presentes lo escucharan. ¿Por qué, Diego? Ojo pues a la pregunta, hacen una pregunta como si fuéramos a tener la respuesta y yo quiero pensar que nos vas a ayudar a ver a qué camino, por dónde. La población del régimen subsidiado, Diego, para que le expliques luego a Manuel que hay muchas cosas que aprendimos del sistema chileno, definitivamente hijos en muchos elementos en la historia, sigue teniendo serios problemas de acceso a la atención en salud y además han sido fuertemente golpeados por la pandemia. Claro, en esa clasificación del CISBEN y los beneficios que tienen. ¿Qué hay que hacer para lograr una atención integral en este grupo? Es una pregunta, yo creo que cabría para la pandemia y para todo. Ahí te la dejo. Bueno, Contexto y debate y pregunta y respuesta. No, pues yo creo que Manuel está familiarizado con el de la duplicidad de nuestro sistema de salud, un régimen contributivo y un régimen subsidiado que en principio se han tratado de ir igualando con el tiempo, pero con una financiación que no es igual para los dos y por ende con unos aseguradores que se ven obligados a imponer más barreras de acceso para los subsidiados que para los contributivos. Pues, la salida de esa llevamos desde el 93 buscándola, ¿no?
y hemos tratado de solucionarla como hacemos tantas cosas en Colombia y es por decreto. Entonces que hay que igualar los programas de atención, el POS debe ser el mismo para el régimen subsidiado del contributivo y eso es pues por decreto y entonces como si las cosas se solucionaran de esa manera. Yo realmente no tengo una solución para eso. Creo que en últimas y desde la economía de la salud es muy evidente que nuestro sistema de salud por su financiación no tiene el presupuesto para ofrecer todo lo que la gente cree que tiene derecho, o todo lo que se ofrece, todo lo que está incluido dentro de nuestros planes básicos. No tenemos cómo solucionarlo y eso nos lleva a que de una manera implícita creemos una serie de barreras de acceso y de limitaciones que sería preferible ponerlas de una manera un poquito más explícita, que va a ser políticamente difícil de defender. La plata de nuestro sistema de salud no alcanza para igualar por arriba los dos regímenes, subsidiado y contributivo. Bajarle al contributivo para tratar de igualarlo no va a tener ningún político que defienda algo de ese estilo. Y lo que es más grave, esta pandemia está impactando de manera importante el presupuesto de la nación, el presupuesto del sistema de salud, nuestro crecimiento económico medido como Producto Interno Bruto y medido por cualquier otro indicador, si queremos de salud mental inclusive, obviamente también. Así que el reto de los años venideros va a ser grande. El país se ha endeudado y creo que todos los países del mundo, en últimas el mundo se ha endeudado con los gastos de esta pandemia y vamos a tener que buscar más soluciones. No la tengo y debo confesar mi ignorancia en ese campo. No, muchas gracias, Déjamelo Diego. complementar con un datico Sí, más, y es también perfecto. otra cosa que también es una lección y que es aplicable aquí, es que si en esta pandemia hemos ido aprendiendo a tomar decisiones con información imperfecta, ¿no? Y hemos ido tropezando y todos los países cometimos errores y seguramente seguimos cometiendo errores. Yo siempre aseguro en las entrevistas que el libro sobre cómo manejar bien el COVID-19 lo vamos a empezar a escribir en el 2024 y cuando ojalá ya todo esté en el pasado, pero mientras tanto ha habido mucha improvisación y tal vez la solución que plantearía sería una improvisación inteligente, es lo que tenemos que hacer para buscar soluciones. Manuel sabe como yo, y eso lo discutimos muchas veces en ISPOR, ningún país tiene un sistema de salud que sus ciudadanos defiendan ardientemente, todos le ven críticas, todos le ven problemas, y además dado que todos tienen un origen histórico y una estructura legal y una trasfondo cultural diferente, tienen que buscar sus propias soluciones. Y pensaría que el debate abierto es la alternativa para esta diferencia que plantea la persona que hizo la pregunta. Excelente. Hay muchísimas preguntas, el tiempo se nos está agotando, habrá luego y podremos direccionarlas, pero tampoco podemos irnos sin hablar de la vacunación. O sea, creo que aquí hay unos asuntos que son bastante, digamos, importantes. Qué bueno escuchar sus conceptos y opiniones frente a la liberación de patentes. Qué bueno poderlos escuchar. El tema lo plantean de qué opinan acerca de la liberación de patentes de India y Sudáfrica, la cual ha sido rechazada por los países más desarrollados, por los intereses económicos. O sea, ¿qué implica esto en términos de la duración de la pandemia, el costo económico para la humanidad? Sí. Puede ser que la tengan ahí, la hayan reflexionado. Y hay otra pregunta y es con respecto a la distribución de, claro, de los datos para dar los resultados de la vacunación y la respuesta a largo plazo. Cuando se encuentran esos datos outliers, esta de pronto es más técnica, que otros parámetros pudiéramos tener en cuenta. Y yo creo que con estas dos preguntas podemos ir concluyendo, profe Jairo, si hubiere lugar a algún mensaje adicional y entonces por parte de la especialización y podemos ir entonces cerrando porque en la dinámica no hay más preguntas al momento o a lo mejor esta genere alguna otra y podamos entonces también tenerlas. Entonces, adelante Manuel, Diego, como quieran ustedes A ver, Manuel, responder. sigue. Bien, Ay, 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 muy bueno, bien. muchas gracias. Has tomado acá un tema interesante, el de la vacunación, y quisiera abordarlo de la siguiente perspectiva. En algunas instancias internacionales de discusión entre salubristas, nuestro país, Chile, ha sido criticado porque habría gestionado de manera muy temprana la adquisición de un gran número de vacunas, eh, y lo cual le ha permitido a Chile avanzar muy rápidamente en la vacunación de la población. Pero al mismo tiempo otros países han quedado muy postergados y
y por el hecho de que sus capacidades fueron limitadas en las, digamos, gestiones iniciales, bueno, han tenido que esperar hasta que el mercado internacional de vacunas que ellos puedan acceder. Y eso entonces es un problema. El tema ahí es quién tiene la responsabilidad de eso, quién tiene la responsabilidad de dotar a todas las poblaciones y a todos los países de manera relativamente equitativa a el acceso a un recurso que hoy día está altamente demandado por toda la humanidad, pero no hay capacidad de producir miles de millones de vacunas de un día para otro, ¿no? Yo tengo la visión de que hoy día lo que está pasando es que ahí hay una deuda de la coordinación internacional. No sé quién tendrá finalmente, si es la OMS o las coordinaciones internacionales de las Naciones Unidas, que han ido quedándose atrás y lo que ha ido primando es esta razonable respuesta que tienen los gobernantes de responder rápidamente a lo que les están demandando sus poblaciones. O sea, tiene la culpa el gobierno de Chile de haber en enero pasado emprendido rápidamente, en enero del 2020, acciones que le han permitido tener acceso a millones de vacunas rápidamente en el 2021. Bueno, desde la perspectiva nuestra dentro de Chile, yo creo que es una buena noticia que lo hayan hecho y estamos contentos de eso. Pero desde la perspectiva internacional, claro, uno podría decir, bueno, ¿por qué algunas de esas vacunas no se fueron a Perú, o se fueron a Ecuador, o se fueron a otras jurisdicciones? Yo creo que la deuda y la falla está en la articulación de los organismos internacionales que debieran coordinar a los gobiernos y debieran coordinar en las acciones colaborativas, pero también en las acciones regulatorias como las que planteaban ahí en alguna pregunta, ¿no? O sea, hay que ponerse de acuerdo a nivel global sobre cuál va a ser el tema de las patentes en esta situación de catástrofe humanitaria, digamos, en el siglo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que le pongo más la responsabilidad más que a los gobiernos puntuales que están respondiendo a la demanda de sus poblaciones, a la coordinación global y a la coordinación internacional, que podría habernos ayudado a tener a lo mejor una distribución más equitativa de este recurso de vacuna. Gracias, Manuel. Diego. Bueno, sí, mi comentario también tiene mucho que ver con la geopolítica y quería puntualizar un par de hechos. La OMS, cuando arrancó esta pandemia, arrancó sufrió un duro golpe con Trump negándose a continuar la financiación, o sea que arrancó debilitada en medio de un momento de crisis mundial, que eso fue un problema serio. Y además los problemas pues el hecho de que Rusia y China, porque esto se volvió una competencia de patriotismos, fueran desarrollando sus vacunas al tiempo con los grandes laboratorios farmacéuticos multinacionales, pues de gran trayectoria, dificultó las cosas más. Aquí Colombia, si Chile fue de los países que se adelantó a hacer negociación, aquí surgieron las dificultades en nuestro Congreso de la República de cómo iban a hacer unos acuerdos que fueran confidenciales, eso no se aceptaba, siendo pues que todos sabemos que la industria farmacéutica, los acuerdos confidenciales casi que son la norma y no la excepción, y esa demora, y que no podíamos aceptar que el sistema de salud colombiano tuviera que pagar las consecuencias de los eventos adversos, y nos negamos a eso y por ende nos pusieron más atrás en la lista. Simultáneamente entonces Venezuela, nuestro rival político desde tiempo atrás, hizo un acuerdo con Rusia para recibir la vacuna Sputnik y entonces inmediatamente aquí se quitó del portafolio y se negó la llegada de la vacuna rusa solo porque los venezolanos la iban a negociar. En fin, unas cosas que parecen decisiones infantiles llevaron a que aquí fuera muy retrasada la llegada de la vacuna, además de que lo estamos haciendo lentamente. En cuanto a lo de las patentes y la liberación de las patentes, yo lo vería con optimismo. Yo creería que sí es un deber de las entidades multinacionales o de alguna otra manera. Miren, ha habido demostraciones de que eso es posible. Tal vez ustedes recuerdan que Brasil en algún momento con los antirretrovirales llegó a decir, bueno, si ustedes no nos hacen, siguen vendiendo el Caletra a ese precio, entonces nosotros hacemos caso omiso de la patente y lo empezamos a fabricar acá. Y eso llevó a un acuerdo entre el laboratorio productor, que creo que era Abbott, y los fabricantes potenciales en Brasil de autorizarles la fabricación con un pequeño, no sé qué tanto, porcentaje de las ganancias se entregaban al que otorgaba la patente. Y aquí podría hacerse algo similar. Es claro que las
plantas productoras del mundo no tienen la capacidad para vacunar a 7.000 millones de personas con 2 dosis de cada una de las vacunas en el plazo de un año, si no hay la ayuda de otros lugares. Ya México es un ejemplo, ¿no? Que creo que está fabricando una de las vacunas chinas en sus plantas de producción, y pienso que eso se debería poder lograr en otros contextos, y yo pienso que es una buena salida. Ojalá que fuera negociada, porque yo creo que así sea por responsabilidad empresarial que llaman, le convendría a la tan satanizada industria farmacéutica. Es válido recordar acá que en el mundo científico pasó algo sin precedentes. Por ejemplo, las revistas pusieron todos los artículos que tengan que ver con COVID-19 de forma gratuita, texto completo, que desde el inicio de la pandemia uno puede acceder a cualquiera de las grandes revistas que anteriormente cobraban por cualquiera de sus artículos. Las redes de trabajo entre los... Aquí me ha pasado que la gente comparte sus bases de datos de sus pacientes de un país para otro, una colaboración científica muy grande, que falta que el Big Pharma dé el paso y demuestre que pues esta es una preocupación en donde ellos tienen un papel importante. No, muchísimas gracias. Se nos quedan muchas preguntas, nos quedamos cortos. Muchísimas gracias. No sé, Manuel quería adicionar algo. Ok, nos quedamos cortos con este momento tan especial para darle todo el impulso a esta especialización. Jairo, no me puedo quedar con dos elementos que quiero aportar, e invitarlos a nuestro presimposio en noviembre de Health Systems Global, que tendremos en el marco del Congreso Internacional de la Facultad Nacional de Salud Pública. 10 de noviembre será el presimposio, 11 y 12 será el congreso. El congreso, Manuel, te invito y los invitamos, pues Diego de la casa, pero siempre hay que tenerlo ahí presente. Te invito también, Diego. Va a tener por tema salud global, sindemias y retos de la salud pública. Les compartiré los avances, cómo se está planteando y por supuesto las posibilidades de que sus estudiantes y sus desarrollos también académicos y científicos tengan lugar en esta iniciativa, con todo lo que ustedes pueden seguir inspirando en este momento histórico en el que nos ha correspondido vivir. Jairo Humberto, entonces tienes la palabra para el cierre. Yo quería era dejar esto allí porque tenemos una tarea conjunta, el presimposio, por supuesto, Jairo, que al 2022 seremos los anfitriones en Colombia de de esta gran organización, pero que como Universidad de Antioquia, siempre inspirados en el trabajo conjunto, lo hemos logrado, Diego, la Facultad de Medicina con Economía en este diplomado, la Facultad de Salud Pública con Jairo en muchas otras iniciativas, con nosotros como investigadores, hemos avanzado en también romper esas barreras y darle sentido a la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Entonces, profe Jairo, ya usted tiene la palabra, yo cierro el micrófono. Pues ahora, Liliana, mi reconocimiento muy especial y una gratitud enorme por haber conducido este diálogo. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo podemos hacer eventos incluso más cortos y mucho más productivos. Ha sido excelente la manera como has conducido el espacio. Para Manuel y Diego dejo los agradecimientos pendientes un ratico. Quiero precisar que Health Systems Global, efectivamente, Colombia, entre varias propuestas que hubo en el mundo, fue seleccionado como sede para el año 2022. Tenemos un consorcio liderado por la Universidad Javeriana, y el de que también hacen parte la Universidad de Antioquia, la Universidad del Rosario, la Universidad de Cartagena, el Hospital San Ignacio, que hace parte de la Universidad Javeriana, y también la Universidad Javeriana en Cali. Entonces, nosotros somos los organizadores locales de este simposio que tiene alcance global. Esperamos entonces que el año próximo, hacia el mes de octubre, podamos vernos en Bogotá. En este momento, por cierto, está abierto la invitación para ir definiendo las temáticas centrales de dicho simposio. Con ocasión de la organización del simposio 2022, se realizan presimposios. El presimposio colombiano lo haremos en Medellín, enmarcado en el Congreso de Salud Pública, e invitamos a países a participantes de otros países de América Latina que nos acompañen en este presimposio.
Bueno, con respecto a lo que Manuel y Diego nos han compartido, déjenme de nuevo agradecerles, felicitarles por tan brillante participación, sobre todo con la metodología del diálogo. Creo que han resuelto inquietudes, han tocado puntos muy importantes para la formación en el campo de la evaluación económica, pero para continuar en el debate. Yo quería solamente resaltar 2 o 3 elementos que considero hacen parte de la motivación que nos llevó a convocar a este espacio. En primer lugar, lo ha dicho Manuel y lo reitera Diego, si esta familiaridad entre la epidemiología y la economía que con Eliana, en la medida en que hemos trabajado ya hace un buen rato, uno lo siente. Es que hay mucho en común y tal vez lo que nos une es un elemento cuantitativo, pero también metodológico. Un poco esa búsqueda, Manuel, de la causalidad. Sí, yo creo que hay una gran afinidad desde el punto de vista metodológico. Aunque Manuel ha reconocido algo muy valioso, desde ese punto de vista, la epidemiología puede ir más allá, tal vez porque está buscando precisamente determinantes de la salud o de la enfermedad y explicarla, va mucho más allá de la economía y tal vez nos trae mejores precisiones. Manuel ha reconocido cómo podemos aprender más de otras disciplinas. Aquí sigo recordando mucho a Jeffrey Sachs, la necesidad de desarrollar una economía clínica. ¿Qué me enseña la medicina clínica? Incluso me encanta cómo él lo describe, porque lo describe a partir del trabajo de su mujer que es pediatra. Y justamente se habla de la casuística, se habla de la complejidad, se habla de que la solución no solo está en el individuo, sino en la familia, el contexto. En fin, creo, Manuel y Diego, que hay un llamado de atención a los economistas para ser más humildes a la hora de enfrentarse a explicar problemas tan complejos como el de la pandemia. Y lo digo con crítica con muchos colegas míos, porque quieren resolver las cosas en una gráfica y atreverse a proyectar una cosa tan compleja. Miren ustedes la prudencia de Diego. No, yo me quedo con mirar la foto de hoy. No alcanzo a pensar o no me quiero comprometer que sigue. Pues los economistas, el propio premio Nobel, se me olvida ahora quién se atrevió a hacer un ejercicio muy sencillo para mostrar que era mejor que todo el mundo siguiera en la calle sin ningún problema y a todo el mundo se le diera pruebas permanentes para estar controlando la enfermedad. Es posible que eso funcione. Sí, estamos todos ante un experimento global. Entonces, muy importante este elemento, cómo es que las dos disciplinas pueden conversar mucho más en aspectos como el método y cómo la bioestadística ahí nos puede poner a conversar bastante. Ahora, aprovecho para hacer una distinción. Es la referencia que Diego ha hecho a la econometría. Realmente, en el plan de estudios de la evaluación económica, no necesariamente, sobre todo en una especialización, abordamos la econometría. La econometría ya es algo un poco más complejo, que sería más en el plano de la economía de la salud. Y con ello quiero insistir en la diferenciación entre la evaluación económica y la economía de la salud. La economía de la salud estudia muchos campos asociados a salud. Los mercados, los aspectos de desarrollo, los aspectos de demanda, de oferta y la evaluación económica. Entonces, la evaluación económica la entendemos como una partecita de la economía de la salud, tal vez la más interdisciplinar, tal vez no, la más interdisciplinar. Porque la evaluación económica implica que el profesional de la salud, llámese médico, enfermera, odontólogo, epidemiólogo, es quien coloca el objeto de estudio. Y ahí es donde los economistas otras tienen que ser humildes. El objeto de estudio lo coloca el profesional de la salud, el que sabe, conoce el fenómeno. El economista, que tampoco tiene por qué serlo, quien se forma o se posgradúa en economía o en evaluación económica, pues coloca las herramientas de análisis. Y por ello, Diego y Manuel, con todo el aprecio, valoro mucho siempre el profesional de salud que se posgradúa en economía. Yo prefiero siempre eso, porque no es posible que un parto de alto riesgo sea atendido por un economista especializado en obstetricia. Pero sí es posible que un médico obstetra pueda adelantar un estudio
de evaluación económica sobre la atención de alto riesgo obstétrico. Creo que ahí la relación sí tiene que ser clara y por eso nuestros programas de estudio y la realidad lo muestra, creo que es universal, llaman en la atención del profesional de la salud. Por cierto, en la especialidad tenemos muchas personas con maestría, con especialidades médicas, porque ya están con todo ese bagaje, con toda esa experiencia, lo que sigue es colocarle elementos propios de la economía. Muy bien. Cierro con un llamado que hizo Diego, que comparto mucho, que yo diría de esta manera. ¿Cómo hablarle a la gente y cómo hablar con la gente? Me parece que es un llamado y ahí la labor de ISPOR la aprecio mucho, porque si bien es en torno a aspectos propios de la farmacoeconomía, esto se puede ampliar a otros horizontes. En la medida en que podemos escucharnos, no solo entre disciplinas, entre profesiones, sino también con la gente. La gente tenemos que ser capaces de explicarle cosas que parecen complejas, pero también muy importante, la posibilidad de escuchar lo que ellos tienen para decir. Por último, no puedo dejar pasar la provocación. Es esta pregunta que tenemos, y creo que va a ser un campo de estudio muy grande, sobre cómo los sistemas de salud de los países han respondido a la pandemia y lo que sigue. Y la gran pregunta es el papel de los sistemas de salud. Manuel, cuando uno mira el sistema español, que lo reconocemos, tal vez el sistema de salud que de manera rápida es el más eficiente en Europa, tiene un gasto de salud relativamente bajo, con unos resultados muy buenos, superando a Inglaterra y el promedio de Europa. La pregunta es, ¿y entonces qué nos pasó en España? Cuando uno mira a Alemania, un país que tiene una capacidad, una infraestructura hospitalaria tremenda, y al principio dijimos, maravilloso, es que Alemania no ha hecho ajustes financieros al sistema de salud, tiene buena capacidad hospitalaria, cayó Alemania. Es decir, aquí viene como un programa de televisión de hace muchos años que decía, también caerás. Pero en todo caso está abierta la discusión. Y yo creo que, quisiera terminar con eso, tal vez la clave está en desmitificar el hecho de que, para ponerle también caricatura, aquello de quién tuvo la culpa, ¿cierto? El tuvo la culpa. El sistema de salud no lo es todo. Por lo tanto, hay dos elementos que entran a jugar acá. Uno, cada vez más preocupante, la protección social. Y el sistema de salud como parte de la protección social. Entonces nos engañamos si estamos buscando la culpa al sistema de salud y el sistema de salud, aunque se puede buscar la relación. Y dos, tal vez el más importante, y aquí la profesora Eliana nos podrá hablar un minutito. La otra variable que debemos considerar, y la podemos asumir como un determinante de la salud, es el capital social. ¿Qué ha pasado en los países en la perspectiva de la confianza, de la relación entre ciudadanos, etcétera, que lleva a que la disciplina social, que lleva a que los resultados sean unos u otros? Bueno, me disculpan, no tenía por qué haber hecho todo esto. Muy agradecido a quienes nos han acompañado. De verdad, me encanta este diálogo y que sigamos en sintonía. Quienes estuvieron recibirán en su correo electrónico un enlace para visualizar el video y compartirlo, e igualmente atentos a cualquier mensaje. Muchas gracias, Manuel, Diego, profesor Eliana. Una feliz tarde para todos. Se quedaron escuchando casi 140 personas de 190 en su máximo pico en este Tenemos encuentro. dos personajes muy valiosos. Doña Eugenia, un saludo muy especial. Qué bueno que nos haya acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos, y un honor estar de nuevo con Manuel. Así que un abrazo allá a la familia también. Y Eliana, por La supuesto. próxima, Manuel, Qué esperamos en bueno Medellín. verte, Diego. Qué bueno. Con todo mi Todavía corazón. no conozco- Eugenia. Todavía no conozco Medellín, así que feliz acepto una Profesor invitado el año próximo. Cuando tengamos esto controlado. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Muy Hasta luego. agradecido. Una feliz tarde. bueno, pues hasta luego.